Buenos días. Buenos días, Hola, profe. Buenos días, profe. profe. Buenos días. Hoy día vamos a discutir el caso de la Fundación Duoc de Casación en el Fondo, que espero que ustedes hayan podido estudiar. Nosotros vamos a discutir este caso después de haber introducido en la clase anterior, hace 3 semanas, pero bueno, en la clase anterior, la distinción entre leyes de expresión impropia y leyes de expresión indeterminada. Es decir, el caso Duoc nos interesa porque sirve para mostrar esa distinción en operación y sirve para mostrar también que no hay que pensar que los casos vienen, por así decirlo, con sus defectos claramente identificables, ¿no? Que puede ser difícil, puede haber desacuerdo en cuál es el tipo de defecto del que la ley adolece en un caso. Y por cierto, la forma de solución del caso va a ser sensible al modo en que se identifica el defecto. Y por cierto, como veremos en este caso preciso, como les digo, la identificación del defecto no solo es difícil, o puede ser problemática, no solo porque sea difícil, así como que cuesta, sino también porque hay cuestiones sustantivas, cuestiones que uno podría llamar ideológicas, políticas, etcétera, mezcladas. Todo eso, creo yo, queda ilustrado de una manera bastante apropiada en este caso, y por eso de ahí se sigue la conveniencia de dedicarle una clase completa a discutir. Para eso, yo le voy a pedir a alguno de ustedes que haya repasado el caso, que nos cuente cuál es el problema del caso, cuáles son los hechos, qué es lo que piden las partes, y cuál es el problema jurídico planteado al tribunal. ¿Alguien podría hacer eso? Por favor. Lo digo porque si no va a ser mucho más fome, que yo voy a tener que andar explicándolo todo. Pero eso va a hacer que toda la clase sea una clase expositiva sobre un caso que le priva de su potencial pedagógico. Porque ustedes saben, los expertos en educación dicen que es tan importante que los estudiantes se involucren para que se aprendan, porque la clase magistral ya está caduca y pasada de moda. Entonces, bueno, hagámoslo distinto. Diego. Profe, ¿se me escucha bien? Sí. Si no me equivoco, era como la problemática se daba cuando pasaba de ser un contrato fijo a un contrato indefinido, que se renovaba varias veces un contrato fijo, y la problemática era cuando nosotros sabemos sustancialmente y formalmente cuando se transforma en un contrato indefinido. Yo creo que en eso se basaba la problemática del caso. Ya, bien. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Vicente. ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? Que el otro problema que había era que el problema de la firma del notario para los finiquitos, que el problema central ahí era que si la firma del notario era válida cuando el trabajador no estaba presente cuando se realizó la firma. Sino que el trabajador firmaba y después se llevaban esos papeles y los firmaba el notario después. Y no estaba muy claro y había polémica sobre si esa firma era igual de válida que la de con el trabajador presente en la notaría, que es lo que en teoría correspondía.
Y finalmente la Corte Suprema dijo que esa firma sí era válida, a pesar de que la Corte de Apelaciones había planteado que no era válida. ¿Y qué vincula? Bien, bien, Vicente, gracias. ¿Qué vincula las dos cuestiones? Es decir, el primer punto era que se trataba de las condiciones de diferenciación entre un contrato indefinido y un contrato a plazo fijo. Y la segunda es la validez del finiquito. ¿Por qué ambas están relacionadas? Porque ambas se discuten juntas en este caso, o son relevantes ambas en este caso. Ignacio, Buenos días, profesor. buenos días. Porque si determinamos que sí son válidas las firmas del trabajador, entonces podríamos determinar la continuidad del contrato y así poder determinar que el contrato estuvo en suspensión y no se terminó al final. Si son válidas o inválidas los finiquitos. Los finiquitos son válidos, pero al haber muchos contratos seguidos, el principio del derecho al trabajo entiende que no fueron muchos contratos separados, sino que hubo simplemente una suspensión durante un tiempo. A ver, el finiquito es un acto bilateral que requiere concurrencia del trabajador y del empleador, en virtud del cual las partes ambas declaran que todos los derechos y obligaciones que han surgido previamente con ocasión de la relación laboral, han quedado extinguidos a satisfacción de las partes, ¿no? Es decir que, para decirlo en castizo, no se debe nada, ¿no? Todo lo que se debían, se pagó. Y por lo tanto, se finiquita la relación, se termina la relación. Ambas partes concurren a decir, no, todo lo que surgió de esta relación en términos jurídicos ya está extinguido. Entonces, el finiquito es algo que se da al término de una relación laboral. El derecho chileno contiene reglas que están citadas en la sentencia, en virtud de las cuales están citadas en el voto de minoría, en virtud de las cuales los contratos de trabajo, por regla general, son contratos indefinidos. Es decir, contratos que no terminan, salvo por alguna de las causales especificadas por la ley y con las consecuencias especificadas por la ley. Por ejemplo, un trabajador puede ser despedido, y así termina la relación laboral, por necesidades de la empresa. Pero cuando la relación laboral termina por necesidades de la empresa, entonces el empleador tiene la obligación de indemnizar, ¿no? Y el trabajador tiene derecho a una indemnización. Esa es la regla general de contrato indefinido de trabajo. El Código del Trabajo también reconoce la posibilidad de que haya contratos que no son indefinidos, que son contratos por obra o faena, en que se le encarga un trabajo preciso y cuando ese trabajo se acaba la relación laboral. O por plazo determinado, por ejemplo, por 10 meses. Y en ese caso, cuando se acaba el plazo, se termina sin necesidad de indemnización la relación laboral. Ahora, el Código del Trabajo también advierte la posibilidad de que los empleadores, para evitar las obligaciones que surgen para ellos del hecho de que haya contratos indefinidos, utilicen la forma de los contratos a plazo fijo para ocultar una realidad de contratos indefinidos. Y entonces, ¿eso cómo lo podrían hacer? Por la vía de celebrar contratos a plazo fijo sucesivos, ¿no? Entonces, todos los años, el 1 de enero, celebramos un contrato a plazo fijo que dura un año. Y eso querría decir, en rigor, jurídicamente, formalmente, que la relación laboral no está sometida al régimen de un contrato indefinido,
porque es una sucesión de contratos a plazo fijo. Por eso la ley dispone que hay ciertas condiciones en las cuales los contratos a plazo fijo se transforman en un contrato indefinido. Por ejemplo, la más obvia, la renovación sucesiva. Si un contrato a plazo fijo es renovado sucesivamente, 2 veces creo que es, entonces deviene un contrato indefinido. La otra hipótesis de transformación del contrato a plazo fijo en contrato indefinido es la extensión del contrato a plazo fijo. Es decir, si una vez vencido el contrato, el trabajador continúa prestando servicios, los mismos servicios, entonces eso muestra que en realidad su contrato no era un contrato a plazo fijo, era un contrato que excedía ese plazo y por lo tanto deviene un contrato indefinido. Lo que los trabajadores en este caso quienes recurren, o quien recurre, es un trabajador que prestaba servicios en Duoc como profesor, y al que contrataban en marzo y le hacían finiquito en diciembre. Con lo cual, Duoc obtenía 2 beneficios por oposición a contratarlo a plazo indeterminado. Primero, que el contrato con el trabajador no era un contrato de duración indefinida, era un contrato a plazo fijo, y por lo consiguiente el trabajador no tenía la protección que tienen los trabajadores que tienen un contrato indefinido. Y segundo, que por supuesto que no pagaba las obligaciones correspondientes a enero y febrero, al tiempo intermedio, entonces le salía más barato. Y esto se había realizado en el pasado, con varios años. ¿Estamos bien, no? ¿Me explico? Bueno, continuamos. Contra esta práctica, uno podría, en principio, alegar que es una manera de eludir la regulación jurídica, ¿no? Porque como son contratos que no devienen en contratos de duración indefinida, porque no hay renovación, ¿no? Porque no es que hay terminación de un contrato, pasan un par de meses entre medio y después hay celebración de otro contrato. Entonces no hay ni siquiera en términos temporales continuidad así como si se hubiera renovado. Simplemente que se acaba el plazo y al día siguiente continúa un nuevo contrato de plazo fijo. Entonces no hay renovación, pero hay una relación laboral que se extiende. Entonces esta situación, esta práctica, no solo de Duoc, sino de muchas otras instituciones educacionales, de contratar profesores de marzo a diciembre, solo durante la duración del año docente, ha sido cuestionada en sus propios términos, como una práctica que debería ser declarada ilícita. En este caso, no es eso lo que se discute, no es ese el argumento. En este caso el argumento es distinto. En este caso el argumento es que los finiquitos por los cuales se terminaba cada uno de los contratos a plazo fijo, esos finiquitos eran inválidos. Como eran inválidos, no cumplían la función propia de los finiquitos, es decir, terminar la relación laboral. Y como no terminaban la relación laboral, entonces cada una de esas relaciones laborales se había extendido. Y entonces cuando uno miraba para atrás, habiendo declarado esta invalidez de los finiquitos, entonces cuando uno miraba para atrás lo que uno veía no eran, por ejemplo, no sé, 5 años en cada uno de los cuales había habido un contrato entre el Duoc y el demandante de marzo a diciembre. No, lo que uno veía era un contrato que se extendía porque no había entre medio estos hechos que terminaban cada uno de ellos, porque los finiquitos debían ser desechados por inválidos. Entonces noten ustedes, lo que el trabajador demandaba era la transformación del contrato, era que la Corte declarara que el contrato que tenía con Duoc era un contrato de duración indefinida. Si era un contrato de duración indefinida,
entonces cuando los despidieron la última vez, o cuando les terminaron el contrato, entonces el trabajador tenía derecho a indemnización por años de servicio. Para que fuera un contrato de duración indefinida, lo que el trabajador alegaba era que los finiquitos no eran válidos. Entonces, jurídicamente, el problema preciso que la Corte debía solucionar era la validez de los finiquitos. De eso se seguía lo que le interesaba al trabajador. Si los finiquitos eran válidos, ganaba Duoc, porque entonces cada una de las relaciones laborales a plazo fijo había terminado en su momento y después había comenzado otra. Y entonces la actual era simplemente una más de una serie de relaciones a plazo fijo y por lo tanto el trabajador no tenía derecho a indemnización. Si los finiquitos eran inválidos, en realidad todas esas relaciones que parecían ser relaciones laborales a plazo fijo eran en realidad parte de una relación laboral indefinida y por consiguiente, ahora que se terminaba, el trabajador tenía derecho a la indemnización. ¿No? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿son válidos los finiquitos? Y entonces aquí ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Son válidos los finiquitos? Les pregunto yo a ustedes. Si a ustedes les preguntan, ¿son válidos los finiquitos? Uno debería comenzar respondiendo con una regla que especifica cuáles son las condiciones de validez de los finiquitos. Entonces uno debería, la respuesta a la pregunta, ¿son válidos los finiquitos? Es, mire señor profesor, los finiquitos, la validez de los finiquitos depende de las condiciones A, B y C que están fijadas en la regla tanto del código tanto. En el caso, las condiciones A, B y C se cumplieron o no cumplieron por las razones tales y cuales. ¿Cuál es la regla aquí entonces? Vicente. La 177 del Código del Trabajo, ¿Ya? que ¿Y qué dice dispone la regla? que para que el finiquito sea válido debe estar firmado por el interesado y por el presidente del sindicato, delegado de personal o sindical respectivo, que no fuera ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. Y para estos efectos también puede actuar como ministro de fe el notario público y otros cargos, pero en este caso el notario. Ya, Y esa es la exigencia legal. Eso es lo que es la condición de validez de un finiquito. ¿Y en el caso? en el caso, efectivamente, está la firma del notario junto a la firma del trabajador, que es lo que me parece que declaró la Corte Suprema, por eso lo valido. Pero creo que había otra regla, que ahora mismo no lo encuentro, pero decía que para que frente a un notario eso fuera válido, tendría que haber estado ahí el trabajador. Y eso fue lo que ¿Dónde está declaró eso? Eso último, ¿dónde está? eso fue lo que declaró la Corte de Apelaciones, y eso está en el... De hecho, yo creo que está en la regla que usted ya leyó. ¿Sí? ¿Qué dice el 177? El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado o por el presidente del sindicato, delegado del personal o sindical respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. Para estos efectos podrán actuar también como ministros de fe, un notario público de la localidad, el oficial de registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el secretario municipal correspondiente. Ya, o sea, vean ustedes, el artículo 177 especifica las condiciones de validez de los finiquitos y dispone que hay dos hipótesis de validación de un finiquito. Una es que fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivo. Esa es una. Y la segunda es que fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo. ¿No? O sea, en un caso tiene que firmar el trabajador y el presidente del sindicato, el delegado del personal, etc. Y en otro caso, firma el trabajador y ratifica ante el notario. Lo cual quiere decir firma ante el notario, ratificando.
ante el inspector del trabajo, y después la ley asimila al inspector del trabajo al notario, que como dijo Vicente, es la cuestión que nos interesa ahora, porque en este caso lo que se hizo fue ante un notario. Entonces noten ustedes, o firma el trabajador junto con el presidente del sindicato, el delegado del personal, hipótesis 1, o el trabajador firma y ratifica ante el notario, ante el inspector del trabajo y o el notario. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Vaya. Bueno, en este caso lo que ocurrió fue que no pasó ninguna de las dos cosas, porque Duoc recurría a una práctica que muchos recurren. Ustedes no sé si alguna vez han ido, por ejemplo, cuando contratan un teléfono, un servicio de telefonía celular, les piden una fotocopia del carnet. La fotocopia del carnet que les piden a ustedes es porque con esa fotocopia, la empresa respectiva, que tiene una relación de confianza con un notario, en la cual el notario confía en que no van a tratar de pasar la gota por liebre porque tiene una relación larga, etc. La empresa envía los contratos al notario junto con la fotocopia del carnet, porque la ley para los notarios en el Código Orgánico del Trabajo de Tribunales no exige, o mejor dicho, permite a los notarios autorizar las firmas cuando las personas firmen delante de ellos o cuando les conste al notario la autenticidad de la firma. Y entonces los notarios les consta la autenticidad de la firma porque viene la firma acompañada de una fotocopia del carnet de identidad y entonces el notario puede comparar el carnet de identidad o la fotocopia del carnet de identidad con la firma y así lo hace habitualmente. Y eso es lo que hacía Duoc en estos casos. El finiquito lo firmaba el trabajador en las dependencias de Duoc. Duoc juntaba todos los finiquitos respectivos y los enviaba a las notarías, supongo yo que con una fotocopia del carnet de identidad o alguna otra manera de ese tipo, y el notario entonces ratificaba o autorizaba la firma de los trabajadores en su oficina sin el trabajador presente. Entonces, no era la hipótesis 1, porque no estaban firmados por el trabajador y el presidente del sindicato, y tampoco era, en rigor, tampoco era la hipótesis 2, porque no estaban ratificados ante el notario. Estaban firmados en una oficina de Duoc y enviados luego a la notaría para que las firmas se autorizaran. Voy a compartir pantalla para que tengan ustedes visibles las reglas relevantes, que son la regla del Código del Trabajo, las reglas del Código del Trabajo sobre sobre transformación del contrato a plazo fijo, contrato indefinido, y sobre los finiquitos, y también la regla del Código Orgánico de Tribunales sobre los notarios. Ahora, dado esta cuestión, dado lo que yo les acabo de contar, ¿qué argumento hay para decir que el contrato es, que el finiquito es válido? Si parece que es tan obvio que no es válido, porque no se firmó ante el notario. Ahí pueden ver ustedes las reglas, ¿no? La regla del artículo 399 del Código Orgánico Código Orgánico de Tribunales, que especifica las funciones de los notarios, en la que importa, porque tiene muchas otras, por cierto, en la que nos importa a nosotros, que la del número 10, son funciones, perdón, la del artículo 401, son funciones de los notarios, número 10, autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sean su presencia o cuya autenticidad les conste. Noten ustedes, sean su presencia o cuya autenticidad les conste. Y están también las reglas relevantes del Código del Trabajo, el artículo 159, que es el 159 número 4, y contiene el régimen de los contratos de plazo fijo, y el artículo 177, que fue el que leyó Vicente, sobre la validez del finiquito.
¿Sí, Vicente? El problema fue que la regla, creo yo, que la 177 no, no dice claramente en esa misma regla que el notario tenía que estar presente. Y dice que también pueden actuar como ministros de fe, eh, un notario, por ejemplo, y entonces se confundiría con lo que debería haber hecho, por ejemplo, alguien, la persona del sindicato o el delegado personal y sindical, y solamente tendrían que haber estado las firmas juntas. Eso fue lo que entendí yo, a lo mejor estoy mal. Ya, pero fíjese que en ambos casos la firma tiene que ser, según el inciso segundo, el inciso primero del 177, en ambos casos tiene que ser ante el otro, ante el presidente del sindicato, el delegado, o sea, junto en el presidente del sindicato, el delegado del personal, o ante el inspector del trabajo. Entonces, a cualquiera de las dos hipótesis que se asimile el caso del notario, el argumento sería, el argumento defendido por el trabajador demandante, sería que tiene que ser frente al notario. Yo creo que aquí hay un caso interesante, bueno, por eso estamos discutiéndolo, en que la Corte Suprema, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Esto se decidió a favor del trabajador en la Corte de Apelaciones, la empresa apeló, o sea, casó la sentencia para llevarla a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló a favor de la empresa. Yo creo que la Corte Suprema, en este caso, sin decirlo con esas palabras, por cierto, pero se inventó un caso de expresión impropia para fallar como quería fallar, a favor de la empresa. Ojo, con esto no estoy acusando que estén coludidos con la empresa ni nada, ¿no? Creo que la Corte Suprema quería, por razones dignas o indignas, eso no me importa, ¿no? O sea, a lo mejor creía porque era conforme al derecho, a lo mejor, en fin. La Corte Suprema creía que la solución era por la empresa y para fallar a favor de la empresa construye un caso de expresión impropia. Y entonces este caso ilustra el riesgo de la expresión impropia. Recuerdan ustedes que Savigny decía que el problema de la expresión impropia era que en el caso de la expresión impropia había un texto legal que solucionaba el caso, pero que se alegaba ser impropio. Una expresión legislativa que solucionaba el caso, pero se alegaba que transmitía impropiamente el pensamiento del legislador o de la ley. Y que entonces había que corregir la expresión para adecuarla al pensamiento. Y Savigny decía, bueno, pero eso supone que podemos identificar el pensamiento por una vía alternativa a la expresión. Y entonces lo que no sabemos es si ahí lo que identificado es el genuino pensamiento de la ley o es el pensamiento del juez, que cambia el pensamiento de la ley. Y yo creo que aquí podemos ver cómo esto opera, o cómo la crítica opera. Porque, recuerden ustedes, una expresión impropia era una contradicción entre el pensamiento o sentido de la ley, la decisión legislativa y la expresión legislativa. ¿No? Recuerden ustedes, por ejemplo, todo el que derrame sangre en la calle será castigado con la mayor severidad. Todos nosotros somos capaces de entender que una regla de ese tipo es una regla cuyo sentido es prohibir y sancionar las riñas en la calle, la violencia en la calle, y se intenta aplicar esa regla a un médico que hizo una sangría de emergencia a una persona que tenía una crisis, tenía un caso de alta presión y que se iba a morir, y como consecuencia de la sangría que hizo le salvó la vida, pero claro, derramó sangre en la calle. Entonces, el sentido de la regla no incluye al caso del médico, pero la expresión, la letra, sí lo incluye porque de hecho lo que hizo fue derramar sangre en la calle. Entonces, un caso de expresión impropia es un caso en que hay una contradicción o mejor dicho, hay una
una regla cuyo pensamiento no está debidamente transmitido por la expresión. Y entonces hay o una contradicción o una incompatibilidad, incoherencia entre la expresión y el pensamiento. Y en principio, los casos de expresión impropia se solucionan corrigiendo la expresión para que transmita adecuadamente el pensamiento. Entonces, en el caso de la ley de Boloña, lo que diríamos sería, la solución al caso es entender que la regla que sanciona a todo el que derrame sangre en la calle no se aplica al médico que para salvarle la vida a un paciente le practica una sangría en la calle, aun cuando derrama sangre en la calle. ¿Estamos bien hasta ahora, no? La identificación de una expresión impropia, entonces, supone identificar dos cosas y ponerlas en correlación. Identificar el pensamiento o el sentido de la ley, por un lado, e identificar la expresión legislativa. No podemos saber que hay expresión impropia antes de conocer estas dos cosas, el pensamiento o el sentido de la ley y la expresión de la ley. Entonces, para identificar aquí, aquí lo que tenemos, mejor dicho, son las reglas del artículo 177 y 401, número 10. 177 del Código del Trabajo y 401, número 10 del Código Orgánico de Tribunales. El 177 contiene una regla sobre los requisitos de los finiquitos, requisitos de validez o de oponibilidad, que para los efectos de esta discusión dejémoslos como si fueran iguales, requisitos de validez de los finiquitos, por un lado, y el artículo 401, número 10, se refiere a lo que los notarios pueden hacer, a las competencias de los notarios. El artículo 177 dice que los finiquitos, en lo que a los notarios se refieren, vamos a mirar el 177 solo en relación con los notarios, no nos interesa la otra regla para el presidente del sindicato, etc. Vamos a simplificar las cosas. La única parte del 177 que nos interesa es la regla relativa a los notarios. El 177 dice que cuando la firma un notario, tiene que ser firmado ante el notario. Y el 401, número 10, dice que cuando el notario autoriza la autenticidad de una firma, no es necesario que la firma sea hecha ante él. Basta que la identidad del que firma, de una u otra manera, le conste. ¿Estamos bien? Ya, entonces aquí hay, por lo menos al nivel de la expresión, dos reglas distintas. Distintas en el sentido de que su contenido es distinto. Una regla exige la presencia del que firma ante el notario y la otra regla exige que la presencia ante el notario o que de alguna u otra manera al notario le conste la autenticidad o la identidad de la persona que firma y entonces la autenticidad de la firma. Yo creo que, por supuesto, todo esto es interpretación, esto no está dicho en estos términos en la sentencia, pero poner estas dos reglas a jugar en el caso supone, o mejor dicho, la Corte apela a estas dos reglas porque el supuesto con que funciona la Corte es que lo que Savigny llamaría el pensamiento o el sentido de ambas reglas es el mismo. ¿No? Ambas reglas tienen el mismo sentido. Pero resulta que sus expresiones, como acabamos de ver, son distintas. La expresión de una exige la comparecencia ante el notario del trabajador y la expresión de la otra permite la validez del finiquito sin esa comparecencia personal ante el notario. Entonces, yo creo que la Corte aquí intenta mostrar que tenemos dos reglas que tienen el mismo sentido, pero que tienen una expresión o que tienen distintas expresiones. Conforme a una de las expresiones, el finiquito es válido, y conforme a la otra expresión, el finiquito es inválido. Pero como ambas reglas tienen la misma finalidad, el mismo sentido, el mismo pensamiento, entonces una de las dos
tiene que estar transmitiendo esa finalidad de un modo inapropiado, o ese pensamiento de un modo inapropiado. Y esa, la que transmite impropiamente el pensamiento que es común a ambas, esa que transmite mal ese pensamiento, es la que tiene expresión impropia y la que debe ser corregida. ¿Me siguen o hay preguntas? Estamos en la mitad del argumento, pero si alguien se ha ido perdiendo por el camino, es el momento también para hacerlo presente. Bueno, seguimos. Entonces, el paso, lo primero es atribuir a ambas reglas el mismo, entre comillas, pensamiento, el mismo sentido. Dado que tienen expresiones distintas, esto quiere decir que una de las dos tiene que tener, o sea, una de las dos expresiones debe transmitir de modo impropio ese pensamiento común. Por lo tanto, dado que tienen el mismo sentido y distintas expresiones, una de ellas tiene que ser la expresión impropia. Y para determinar cuál es la que es la expresión impropia, la pregunta es, ¿cuál es aquella en que hay incoherencia o una contradicción o una tensión entre pensamiento y expresión? Y la Corte va a decir, la que es impropia es la del 177 del Código del Trabajo. Porque la exigencia del 177 es exagerada. Porque para acreditar la autenticidad de la firma, como lo muestra el 401, número 10 del Código Orgánico de Tribunales, para acreditar la autenticidad de la firma, exigir la presencia en todo caso del sujeto que firma, es una exageración. Entonces, la regla cuya expresión transmite adecuadamente el pensamiento es el 401, número 10. Y el 177 exagera. Exige, a pesar de que la finalidad es solamente verificar la autenticidad de la firma, porque es la finalidad que es común al 401 y al 177, a pesar de que esa es la finalidad y a pesar de que el sistema jurídico chileno permite que la autenticidad de la firma sea verificada por el notario, sea acreditada por el notario, sin la presencia de la persona que firma cuando la identidad del firmante le conste, a pesar de eso, el 177 exige incomprensiblemente, de nuestra lógica, la presencia física del trabajador ante el notario. Eso es una impropiedad de la expresión. Esa expresión está exigiendo más de lo que es necesario. Y por lo tanto, habiendo ya, noten ustedes, en el paso del argumento, hemos ya identificado de las dos cuál es la que tiene expresión impropia. Y entonces ya sabemos cómo se soluciona. Corrigiendo la expresión de la expresión impropia. Y además, en este caso es más fácil corregirla porque ya sabemos cuál es la expresión propia, apropiada, es la del 401, número 10. Por consiguiente, entenderemos que para la validez del finiquito basta que sea autorizado por el notario si al notario le consta la identidad del trabajador. Que es aplicar, como ustedes ven, es aplicar al caso del finiquito la regla del artículo 401, número 10 del Código Orgánico de Tribunales. Y por consiguiente, eso sí se cumplió. El notario autorizó la firma porque le constaba la identidad del trabajador, asegurada del modo habitual, y por consiguiente, el finiquito es válido. Y como es válido el finiquito fue apto para terminar la relación laboral, y como cada una de las relaciones laborales a plazo fijo terminó en su momento, como correspondía que terminaran, entonces no hay transformación del contrato a plazo fijo en contrato indefinido, y por consiguiente la demanda del trabajador se rechaza. ¿Observaciones, comentarios, críticas? José Miguel. Profesor, acá no puede prevalecer una norma sobre otra atendiendo como a la relación como más importante que vendría siendo la del trabajo más que la del notario en sí. ¿Por qué más importante? Porque no sé, se me ocurre que por algo se inventó el Código del Trabajo y por algo se señala que tiene que estar el notario ahí de alguna forma para asegurar mayor justicia a la hora de despido o término de contrato. Ya, y entonces, en términos del argumento anterior, ¿cómo entraría ese argumento? Que vendría siendo más propio el del trabajo, el 177, que el 4.1.
¿Ya? Core 101. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere dar vuelta en ese argumento? Porque ahí hay algo, por supuesto. Pero yo sugeriría identificar en el argumento anterior sobre expresión impropia, dónde entonces está dónde hay que golpear, dónde está el problema o el defecto que hay que identificar y corregir. Agustín, Hidro. Hola, profe. Que yo quería hacer una observación con respecto, quería volver un poco con respecto a lo que se refiere como a la sustancia del finiquito, es decir, como que no se estaría cumpliendo al final la finalidad propia que se quiere cumplir con un finiquito que era como pagar por todos los años de servicio que estuvieron en el organismo respectivo y que no se estaría cumpliendo al momento de declarar los contratos como a plazo fijo. Eh, entonces, en algún sentido, como que se perdería la sustancia o la finalidad propia del finiquito, que era que después de todos los años trabajados respectivamente, entregar el finiquito respectivo. No sé si está en una línea correcta lo que estoy diciendo. Pero esperen, es que la finalidad del finiquito no es acreditar que se ha pagado todo lo que se debía por todos los años, sino solamente durante la vigencia del contrato. Entonces, porque la manera en que estaba pensado esto, desde el punto de vista del empleador, era una sucesión de contratos a plazo fijo de 10 meses de duración cada uno de ellos, ¿no? De marzo a diciembre. Cada contrato a plazo fijo, entonces, terminaba en diciembre y comenzaba en marzo y terminaba en diciembre del mismo año. En diciembre del mismo año, terminaba mediante un finiquito. Y ese finiquito era como les decía yo, el finiquito es un acto bilateral en que las partes se dicen que todas las obligaciones que surgieron con ocasión del contrato se han cumplido a satisfacción de ambas. En el sentido de que, y por consiguiente, nadie se debe nada. Entonces, en los hechos, ¿qué significaba esto? ¿No? Que supongo que las partes decían algo así como que en virtud del contrato celebrado en marzo, Duoc se obligó a pagar tanto mensualmente y el trabajador reconoce que se le pagó, cada mes se le pagó la cantidad debida y Duoc reconoce que el trabajador realizó las prestaciones obligadas, ¿no? El finiquito es para evitar que después de terminada la relación laboral una de las partes diga es que en realidad tú no habías cumplido, así que por eso yo te demando ahora para que me devuelvas todo lo que yo te di, ¿no? Ahora, hay un punto con el finiquito y su finalidad. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cómo ponerlo en términos, cómo usar ese punto para identificar el defecto en el argumento que yo les di, que fue, por así decirlo, mi reconstrucción del argumento de la Corte Suprema, usando para reconstruir ese argumento la categoría que nos interesa a nosotros, que es la de expresión impropia, ¿no? Bastián. Hola, profe. Yo pienso que sería más o menos porque como un principio, no un principio, pero en caso de conflicto de reglas siempre había que aplicar la regla especial a la regla general y acá se aplica la regla especial porque el legislador cuando dicta el Código del Trabajo, su pensamiento no es solamente necesario que valide la firma del notario, aún sin presencia de él, sino que el legislador pidió que estuvieran presentes ante el notario. Su pensamiento es más exigible esto porque es más importante que esté confirmada el trabajador que quiere su finiquito antes que solamente firmar y que después un notario lo valide porque cree que es auténtico. Para mí es por eso, porque el pensamiento del legislador no es el mismo en el Código Orgánico de Tribunales que en el Código del Trabajo, que pidió algo, por eso pidió más exigencia en el segundo. Ya, ese creo yo que es un punto interesante. Hay dos cosas que salieron en lo que decía Bastián. Uno, es que uno podría entender este caso como un caso que no es de expresión impropia, sino como un caso de antinomia, ¿no? Hay dos reglas que tienen consecuencias distintas para el caso. Ahora, un caso de antinomia es en realidad un caso de expresión indeterminada.
porque si hay dos reglas que se aplican al caso y las dos reglas son incompatibles entre sí, entonces no hay una expresión que decida el caso. Hay que decidir cuál es la expresión que decide el caso, ¿no? Si uno lo tratara como un problema de antinomia, sería bien fácil decir que el artículo 177 se aplica con preferencia al artículo 401, número 1. No, porque hay un principio de especialidad, ¿no? El artículo 177 se refiere a la relación laboral. Las reglas del Código del Trabajo se aplican a la legislación, a las cuestiones de relaciones laborales con preferencia a otras reglas, y la regla del 401 del Código Orgánico es general. Así que, miren ustedes, si uno lo mirara como un problema de antinomia, entonces preferiría el artículo 167 con un criterio de especialidad. Esa es la primera cuestión que interesante en lo que dijo Bastián. La segunda es efectivamente la que yo creo que en mi reconstrucción anterior del argumento de la Corte Suprema, en términos de expresión impropia, es la manera en que uno tiene que identificar la crítica a ese argumento. La crítica es asumir que el pensamiento del artículo 177 y del artículo 401, número 10, es el mismo. Que en ambos casos de lo que se trata es de especificar una regla para establecer cuándo se puede dar por acreditada la identidad de la persona que firma. Claro, si es el mismo pensamiento, entonces tiene sentido decir la diversidad de expresiones, el hecho de que una expresión exija mucho más que la otra, es incoherente. Y una de las dos entonces está transmitiendo mal el pensamiento. El supuesto de eso es que el pensamiento, el sentido del 167 y del 401 en esta materia son el mismo. Y yo creo que ese es el error. Ese es por así decirlo, el contrabando que hay en el argumento de la Corte Suprema. Porque hay un argumento obvio para decir que el 177 tiene una finalidad adicional al 401. Cuando el Código Orgánico está especificando las facultades de los notarios en general, lo que le interesa es precisamente acreditar la identidad de las firmas que el notario acredita. No hay más. En cambio, en el caso del finiquito, la intervención del notario es segunda, ¿no? Porque la primera posibilidad, la más apropiada, la ideal, es que intervenga el presidente del sindicato. ¿Por qué el presidente del sindicato? El presidente del sindicato, por cierto, no acredita la identidad de la firma. Para acreditar la identidad de la firma es mejor el notario, que funciona en general para todos. ¿Por qué el presidente del sindicato o el delegado del personal? Respuesta: porque lo que le interesa a la ley es asegurar que al momento de firmar el finiquito, el trabajador es libre para firmarlo o no. No, es para proteger la voluntad del trabajador e impedir por así decirlo, una coacción, llamémosla ambiental, ejercida por el empleado. Entonces, claro, si uno piensa que el trabajador, la ley busca proteger al trabajador también de esta llamada, ahora mismo por mí, coacción ambiental, entonces tiene pleno sentido de que no deba el trabajador firmar solo el finiquito, que tenga que firmarlo con alguien que o está de su lado o por lo menos imparcial, ¿no? Y ese alguien que está de su lado es el presidente del sindicato o el delegado del personal, y ese otro alguien que es imparcial es el notario, o el inspector del trabajo, etc. Entonces, no tienen la misma finalidad, no tienen el mismo pensamiento. Hay una diferencia, y esa diferencia, entonces, entre el pensamiento del 177 y el pensamiento del 401, el paso siguiente es que nos preguntemos, esa diferencia en el pensamiento o el sentido de cada una de las reglas, es decir, el 177 busca acreditar la identidad del que firma, pero además busca que el momento de firmar sea un momento en que el trabajador se siente suficientemente protegido para el caso en que si está siendo coaccionado pueda decirle y negarse a firmar. Y esa dimensión está totalmente ausente en el caso del 401 número 1. Tiene sentido que esa diferencia se manifieste en la exigencia de que tratándose del notario
el trabajador firme ante el notario en el caso del 177 y la posibilidad reconocida por el 401 de que el notario autorice firmas que no son hechas ante él si les consta la identidad. Es una diferencia razonable atendida a la diversidad de pensamiento. Y mi impresión es que si uno lo pone así, la conclusión tiene que ser evidentemente afirmativa. No, es perfectamente razonable la diferencia en la expresión que encontramos en el 177 y el 401 a la luz del sentido que es razonable atribuirle al 177 y al 401. Esto llevaría a decir que sin perjuicio de lo dispuesto por el 401, conforme al 177, la exigencia es que el trabajador firme ante el notario y que esa exigencia, en el caso no se ha cumplido, y que como no se ha cumplido, sin perjuicio de que en términos del 401 puede estar autorizada la firma, ok, pero en términos del 177, la exigencia de validez, la exigencia para que el finiquito pueda ser invocado, como dice la ley, por el empleador, no se ha cumplido, y por consiguiente, entonces, en términos del mismo 177, el empleador no puede invocar el finiquito, y como no puede invocar el finiquito, entonces, ninguna de estas relaciones de trabajo terminó, y por consiguiente hay una relación continuada, y esa es una de las hipótesis del artículo 159, número 4, del Código del Trabajo, en la cual los contratos a plazo fijo se transforman en contratos indefinidos, y por consiguiente el contrato del demandante es indefinido y se le aplica el régimen de los contratos indefinidos, entre otras cosas, que tiene derecho a indemnización, etc. Ese sería el argumento. ¿Observaciones? ¿Preguntas? Me interesaba especialmente que discutiéramos este caso. Primero, para que ustedes vieran cómo se aplicaban las categorías que habíamos estado discutiendo, fundamentalmente en este caso la expresión impropia. Pero también me interesaba que ustedes vieran que la aplicación de esas categorías no es, por así decirlo, inocente, ¿no? Que no es que cada caso, cada problema interpretativo venga, por así decirlo, con una etiqueta que dice esto es expresión indeterminada, esto es expresión impropia, proceder conforme al manual, ¿no? Puede ser difícil, puede depender de cuestiones de convicciones o cuestiones más amplias, identificarla, y la manera en que el problema se identifica tiene consecuencias para el modo en que el caso se decide. Todas esas cuestiones eran las que yo pretendía ilustrar con este caso de Duoc sobre la validez del finiquito. Un par de otras observaciones también me gustaría hacer. Si ustedes ven la sentencia completa, van a encontrar dos cosas más de las que hemos discutido. Van a encontrar un comentario al principio de un profesor Mera, y van a encontrar al final un voto de minoría. Ambos critican la sentencia, pero lo hacen por razones distintas, y en mi opinión, ninguno de los dos acierta. Por supuesto, cada uno podrá tener su opinión al respecto, ¿no? Porque el comentario de Mera al principio contiene una apelación, a mi juicio, demasiado directa, por así decirlo, a los principios. Perdón. Mera lo que dice es algo que está en línea de lo que ya hemos conversado, ¿no? De que no puede aplicarse el 401 sobre el 177 y usa un argumento de especialidad. O sea, mira esta cuestión como si fuera una cuestión de antinomias, que es una manera perfectamente razonable de entenderlo, como ya lo conversamos, ¿no? Si uno mirara esto como un problema de antinomias, la solución obvia es aplicar el 177. El voto de minoría parte haciendo el punto de que el finiquito no es válido. Y no es válido porque no se firmó ante el notario, que es la exigencia del 177. Pero después, por alguna razón,
empieza a apelar a principios, ¿no? Que el principio de primacía de la realidad, principios propios del Código del Derecho del Trabajo. Yo creo que esto sirve como una buena advertencia aquí. Suele pensarse que la interpretación es adecuada, es, entre comillas, progresista, cuando está dispuesta a pasar a ir más allá de la letra y recurrir a los principios. Yo nunca he entendido la razón de eso, de por qué los principios serían intrínsecamente progresistas y la letra sería intrínsecamente conservadora. Yo creo que eso depende. Y de hecho, en este caso, creo que es clarísimo. Creo que apelar a principios como el de primacía de la realidad u otros principios propios del derecho del trabajo para decidir este caso es lo mismo que sugerir que la letra no es suficiente, que la aplicación de reglas no es suficiente. Y como ustedes pueden ver por las razones que ya les he dado, yo creo que en este caso la manera correcta de decidir este caso era aplicar la letra de la manera más mecánica. Si el 177 dice ante el notario, tiene que ser ante el notario. Ojo, de la manera más mecánica no quiere decir de la manera más tonta, de la manera que ignora cualquier otra cuestión importante. No, nos dimos una vuelta larga, ¿no? Para explicar por qué tenía sentido que fuera ante el notario y no solo conforme a las reglas del artículo 401. Pero en esa vuelta larga, el hecho de que hayamos vuelto a la exigencia precisa de la ley y por consiguiente que la solución al final podamos ver es decidir conforme a la letra, no, es un recordatorio útil. No hay que asumir que las interpretaciones jurídicas, por apartarse de la letra, son mejores interpretaciones y que por ceñirse a la letra son simplemente interpretaciones exegéticas, formalistas, absurdas. No, hay mucho, por cierto, hay mucho formalismo absurdo entre nosotros, de eso no cabe duda, pero también hay mucho, uno podría llamarlo sustantivismo absurdo. Hay mucho deseo de mostrar, de pasar a través de la letra para llegar a algo más, como en el caso del voto de minoría, cuando una adecuada comprensión y aplicación de los textos legales habría sido más que suficiente. Así que por varias razones, este caso de Duoc es ilustrativo de los problemas y soluciones, de algunas de ellas por lo menos, de la aplicación del derecho en función de estas categorías que van a ser tan importantes en el curso de expresión impropia y expresión indeterminada. Estamos pasados de la hora por un minuto, pero si hay alguna pregunta, es el momento. Bueno, también va a ser el momento de la próxima clase, así que... Bien, voy a primero dejar de compartir pantalla para que esto desaparezca. Ahí estamos. Bien, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos.